Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por venir. En primer lugar, tengo que decir que hace ahora 3 décadas sucedió aquí, en esta tierra de Álava, algo absolutamente inusual, porque hay que ponerse en aquellas fechas. Hay que ponerse en aquellas fechas y en aquella mentalidad. Era realmente sorprendente. La Diputación tomó la decisión consciente de iniciar la creación de una colección de arte español contemporáneo. Era una decisión inusual porque, como he dicho, en aquellos momentos había en España muy pocas instituciones que estuvieran coleccionando arte contemporáneo con vistas a constituir un fondo estructurado. Solo, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con bastantes limitaciones, el desaparecido Museo Nacional de Arte Contemporáneo en Madrid, con criterios en su momento muy cuestionados, además, y también pues, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, estaban empezando a trabajar en esa línea. Esto, como luego nos explicarán Cayetano Ezquerra y Pascual Jover, dio origen a situaciones curiosas, como que, por ejemplo, pues aquí fuera el primer museo en adquirir, bueno, el primer museo, la primera colección de arte contemporáneo, que fue la primera en adquirir la obra de un pintor tan esencial como Joan Miró. Pero esto nos lo contarán ellos después, que ese es su mérito. Además, anécdotas aparte, Álava se adelantó entonces a su época al asumir una determinación realmente firme y muy arriesgada. Firme, como lo prueba que después de algunos años de adquisiciones puntuales, entre el 76 y el 79, la Diputación compró más de 300 obras de artistas que hoy nadie lo duda, son figuras clave en la historia del arte español más reciente. Digo, más de 300 en un año. Antonio Saura, Joan Miró, Picasso, Miquel Barceló, Antoni Tàpies y un largo etcétera del que seguro hablarán con más amplitud Cayetano y Pascual. No podía ser más explícito el deseo de la Diputación de poner los cimientos de su colección y unos cimientos verdaderamente sólidos. Fue también una decisión arriesgada, como he dicho. Como antes he indicado y como suele decir en ocasiones Javier, el director de Artium, resultaba insólito que una institución pública coleccionara arte contemporáneo. España iba a iniciar un radical cambio político y social, que luego todos hemos vivido. Bueno, algunos son tan jóvenes que no, pero algunos como yo sí. Que se tradujo en la evolución hacia una sociedad más libre, abierta y desarrollada. Pero lo cierto es que la efervescencia del arte contemporáneo, la aparición de museos y colecciones, es mucho más reciente en nuestro país. Ahora ya no tiene mérito iniciar una colección de arte contemporáneo, pero entonces sí que lo tuvo y mucho. En cierto modo, coleccionar suponía entonces aventurarse en territorios poco conocidos y explorar siempre significa un riesgo. Pero en fin, ahí estaban, como estoy diciendo, personas como Cayetano Ezquerra y Pascual Jover, y también tengo que mencionar a mi antecesor en el cargo, Perico San Cristóbal, que estaban dispuestos a asumirlo. Cayetano era entonces presidente de la Diputación, ¿verdad? Y Pascual, director de Hacienda, además de director de... Servicios forales. Servicios forales, muy bien. Ambos están aquí para contarnos cómo sucedió todo, por qué se embarcaron en aquella aventura y cómo vivieron ellos aquellos años. Pero también están aquí representando a otros muchos, Perico, entre otros, que en aquellos días y en años posteriores les acompañaron y les sucedieron en este viaje que aún no ha concluido y esperamos que no concluya en poco tiempo. Porque es muy cierto que la colección de arte contemporáneo de la Diputación Foral de Álava, hoy depositada aquí en este Museo Artium, posee muchas virtudes desde el punto de vista artístico. Pero no lo es menos que una de esas virtudes, es la de haber concitado el consenso de todos los que en el transcurso de los años
han tenido la responsabilidad de continuar la labor iniciada en los años 70. Es una colección construida a lo largo de mucho tiempo, hecha a fuego lento, como las cosas que realmente merecen la pena, con la decisión de quienes debían tenerla, con la sabiduría de quienes debían tenerla y con la paciencia de todos, y con el cariño de todos también. Y esas son virtudes que debemos mantener y mantenemos. La Diputación realiza anualmente una inversión importante para enriquecer esta colección, que no lo olvidemos, es el motivo último de la existencia de este museo. En ese sentido, la colección, que es patrimonio de Álava, no es solo un tesoro que hay que conservar, es un instrumento al servicio de las personas a quienes debemos atraer al disfrute y el conocimiento de la cultura contemporánea. En definitiva, la colección es una herramienta que debemos y podemos utilizar para la sociedad del futuro, para que la sociedad del futuro sea aún más culta, más desarrollada individual y colectivamente y, por tanto, mejor. Termino expresando mi agradecimiento y entiendo que el agradecimiento de todos los alaveses a todos aquellos que, como antes he dicho, desde la decisión firme, la sabiduría y la paciencia han hecho posible esta realidad que hoy disfrutamos. Y en representación de todos ellos, a Cayetano Ezquerra y Pascual Jover, sin olvidar, como he dicho también, al diputado anterior de Cultura, Perico San Cristóbal. Y hoy tenemos el placer de tener de nuevo con nosotros a Pascual y a Cayetano, con un doble motivo además: repasar aquellos años en que se gestó la colección y presentar el catálogo razonado de la misma, de esta colección que por fin tenemos impreso y publicado y del que todos podremos disfrutar ahora. Este es un trabajo que ha llevado muchos años, pero para hablar de ello pues les dejo con el director del Artium, que es el que realmente debe protagonizar y explicar este catálogo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, diputado. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer yo una descripción, digamos, un comentario descriptivo del catálogo, cómo está constituido, qué partes la integran y cómo lo que es el conjunto de la colección ha sido trasladado en la medida en la que hemos considerado pertinente al formato libro y al formato CD, porque tiene ahí atrás también toda la documentación está recogida en un CD. Voy a hacer una descripción del mismo antes de pasar a hablar con Cayetano y con Pascual sobre aquellos años, pasar a hablar en una conversación bastante pues, informal. No se trata de escarbar aquellos recuerdos que el tiempo ha desgastado ya, sino lo que es posible y merece la pena ser recordado 30 años después, ¿no? Bueno, vamos a ver, la colección que el museo tiene en este momento está integrada por cerca de 2.000 piezas, concretamente 1.969 piezas al día de hoy, de un total de 787 artistas distintos. De estas 1.969 piezas, a lo largo de los 2 años y medio que el museo lleva abierta, en las distintas rotaciones que hemos hecho de la colección y en las distintas exposiciones que hemos hecho, bien de cámara o bien en lugares externos, como pues aquella que fue inaugural de gótico pero exótico o alguna otra, hemos expuesto en total a la vista del público 643 piezas. Es decir, del total que tenemos en la actualidad hemos visto un tercio de la colección, lo cual para un periodo de tiempo pues, de 2 años y medio ha sido, digamos, un muestreo bastante intenso y elocuente sobre los contenidos de la colección. Pero todavía queda mucho más, hay 2/3 partes que todavía no han podido ser vistas, al menos aquí, en este museo, aunque quizás antes en otras exposiciones temporales celebradas en otros ámbitos, pues la Sala Márica o el Museo de Bellas Artes sí fueran vistos en su momento. Bueno, sobre este conjunto de artistas y de piezas, aquí en este catálogo, en este volumen impresionante, hemos recogido a 132 artistas.
El proceso de selección de los artistas ha sido en función de los criterios que nos han parecido a nosotros que representan la mayor calidad, la excelsitud, el carácter simbólico, histórico, representativo de una tendencia, un momento, una manera de hacer, un estilo, es decir, aquello que entendemos que es la crema de la colección, sin que eso quiera decir que las partes de los artistas que no están representados aquí no formen un cuerpo sólido y coherente con el resto de la colección, con la que se está aquí, y porque toda la colección se interrelaciona. Y lo aparentemente leve y menor entra en dialéctica con lo mayor y lo importante, y todas esas partes se enriquecen mutuamente. Pero, en definitiva, al final hemos tenido que hacer una selección de 132 artistas porque catalogar todo resultaba imposible y tampoco, francamente, pues merecía la pena. Ya si 132 es este volumen, imagínense lo que sería catalogar a todos los demás. De todas maneras, de los 132 artistas se han seleccionado obras para ser vistas aquí en número de 566. O sea, se han catalogado 566 piezas aquí. Y catalogar significa describir minuciosamente. 421 de ellas han sido descritas y comentadas minuciosamente. El trabajo ha sido ímprobo, ha habido un buen grupo de gente durante 2 años y medio trabajando en el catálogo. Ha sido un objetivo esencial, prioritario del museo desde que abrimos, incluso desde antes de abrir. Éramos conscientes de que la colección, que se inició en la Diputación 30 años atrás, perseguía, bueno, ellos nos lo van a decir con sus propias palabras mejor, mucho mejor, la colección perseguía que en el futuro, en algún momento del futuro, la colección provocara la existencia de un museo en donde poder ser alojada. Bueno, pues ahora, en recíproco agradecimiento, el museo, habiendo nacido de la colección, le devuelve el favor, aparte de la colección, catalogándola, razonándola, justificando por qué cada pieza ha venido a formar parte de esta colección. Y este ha sido un objetivo del museo, de la misma manera que era un objetivo el explicar a la comunidad artística y a la comunidad científica, de historiadores, comisarios que trabajan con el arte contemporáneo, explicarles cuáles, con detenimiento y con cierto pormenor, cuáles son las piezas que tenemos, porque si bien las piezas de nuestra colección son muy deseadas y apetecidas y solicitadas por muchos museos y historiadores y comisarios, pues no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer con detalle lo que tenemos, porque algunos sí han venido por aquí, han visitado nuestros almacenes, siguen la colección de la Diputación de Álava desde hace años, pero claro, es que lo que existe es mucho más de lo que es posible conocer para un historiador o para un comisario que eventualmente se acerca a nosotros o nos pregunta qué tenéis de este artista o qué tenéis de aquel otro artista. De tal manera que también el catálogo responde a una demanda de la comunidad artística para saber de qué partes de nuestra colección se pueden valer para sus razonamientos, sus teorías, sus planteamientos artísticos y demás. Bueno, pues este catálogo está comentado por 13 especialistas. Los comentarios que hay de cada una de las obras que están recogidas aquí están elaborados por 13 especialistas, porque solamente este trabajo para el museo, que a su vez tiene que atender a las cosas del día a día y a otras muchas más demandas, nos resultaba inabarcable. Y de tal manera que hemos solicitado a aquellos historiadores que son especialistas en este artista, en esta época, en aquel momento, en aquella tendencia, que nos redacten los comentarios de las piezas que hemos elegido para estar plasmadas en este catálogo. Pero además de estos 13 especialistas, bueno, pues hay 2 textos introductorios, uno de Daniel Castillejo, el conservador de la colección permanente, y otro mío, el de Daniel, versa sobre el crecimiento y el desarrollo de la colección en paralelo a cómo el arte español de los años 70 hasta la actualidad ha ido evolucionando. Hay una especie de explicación maridada entre cómo crece la colección, cómo evoluciona el arte en nuestro contexto, justificando que las piezas se incorporan a la colección en el momento oportuno. Y el mío, pues es un texto mucho más genérico acerca del coleccionismo, el coleccionismo privado, el coleccionismo público, criterios de coleccionar, por qué se decide tirar por esta línea y no por aquella, cuáles son las pulsiones, los resortes casi psicológicos, económicos, sociales, culturales, por las cuales una colección nace y se desarrolla.
Bueno, pues eso es lo que está aquí en castellano y en euskera y en inglés, al final del catálogo, en forma libro y en formato CD. Esperamos que tanto para el aficionado como para el historiador va a resultar de enorme interés. Los artistas que he mencionado, los 132 en total, digamos, se reparten, pues 7 son alaveses, 34 son vascos, los restantes son españoles o artistas que residen en España habiendo nacido en otros lugares y que residen aquí desde hace tiempo. Bueno, pues de esas 132 artistas, digamos, van ordenados cronológicamente en el catálogo y voy a describir la ficha de un artista cualquiera, un artista querido por Cayetano, que es Benjamín Palencia. Bueno, pues empieza con una imagen desplegada a gran formato de la pieza que nos ha parecido más significativa o más elocuente de las varias que tenemos de él. Va la reproducción a color a toda página con un comentario en castellano y en euskera que explica no solo la evolución de Benjamín, sino sobre todo esa pieza en particular. Y luego, bueno, por supuesto hay una ficha, una referencia documental de cuándo, tamaño, técnica, soporte, está firmado, dónde, en fin, todos esos datos que le dan una descripción pormenorizada. Y después todas las demás piezas de Benjamín Palencia, que en este caso tenemos, pero que no hemos resaltado de una manera tan preferente como la que nos ha parecido más singular, van reseñadas, en todo caso, con una fotografía pequeña, que sirve para hacerse una idea de cuál es la obra que se nos muestra, con su ficha técnica. Título, fecha, soporte, técnica de realización, dimensiones, dónde está firmado, dónde se compró, cuándo, en fin. Cuánto no, pero no importaría decirlo, no hay ningún problema. Y asimismo, pues van en el CD reseñadas todas las referencias bibliográficas, todas las exposiciones en las que estas obras han estado expuestas o han sido comentadas, reproducidas y demás. De tal manera que es un enorme trabajo de investigación y comentario que creemos pues el museo se lo debía a la colección y se lo debía a los iniciadores de la misma, con los cuales pues bueno, vamos a empezar a hablar. Creo que no necesita ningún tipo de presentación, pero decir que Cayetano Ezquerra fue presidente de la Diputación Foral de Álava en la época de la transición, que fue cuando se inició, digamos, de alguna manera ya continuada y sostenida la colección. Es académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, por Álava, y es también asimismo presidente de la Fundación Amárica. Y Pascual Jover, pues bueno, ya se ha dicho, es licenciado de Derecho, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el 71 y entre el 73 y el 79 desempeñó el cargo de director de los servicios forales de la Diputación Foral de Álava. Bueno, del 79 al 89 ha sido director general de la Caja de Ahorros Provincial de Álava y del 2000 al 2004 presidente de la Caja Vital Kutxa. Ambos son coleccionistas, aficionados del arte desde hace mucho tiempo e incluso hasta pues más que aficionados, porque están implicados en actividades de difusión desde el sector privado, como nos contará ahora. Y bueno, vamos a empezar esta conversación. De alguna manera yo os pediría que vamos a retrotraernos al 75, 76, 77 y os pediría que contarais cómo recordáis el ambiente artístico y cultural de Vitoria de los años 70, cuando se decidió acometer la creación de la colección de arte contemporánea. Si desde vuestro punto de vista era un ambiente aquel vivo y dinámico, si ocurrían lo que podíamos denominar actividades interesantes, qué galerías de arte había, qué clase de arte presentaban. Tal como fue aquella época, ¿no?, en la que hubo una fuerte politización del arte, podría decirse que si en paralelo hubo también una artistización de la política, de la cual la colección fue una expresión. En fin, ¿cómo veis, cómo recordáis aquella época desde el punto de vista sociocultural? Bueno, esto no, vale, sí. No, en realidad, cuando yo estoy en la Diputación de Álava, pues, en fin, yo me encuentro con que hay un museo de Bellas Artes, que es un museo modesto,
pero que yo pienso que debía ir a más. Porque quizás intuía que con el tiempo el arte podía tener un campo importante dentro de la sociedad y sobre todo era un avance cultural que yo pensaba en aquellos momentos que lógicamente debía darse. El Museo de Bellas Artes, que tenía unos fondos que no estaban mal, las cosas como son, pero había que enriquecerlo y se enriquecieron y se adquirieron una serie de obras, y yo creo que muy importantes, que ahí están, que son concretamente, por ejemplo, toda la colección de Echevarría, los Artetas, el Baroja, Ucelay, en fin, pintores de primera talla de lo que se ha denominado hoy, por ejemplo, lo que se llama el costumbrismo en términos generales. Pero claro, nosotros pensamos que quizás en nuestro desarrollo cultural debíamos de dar un paso más adelante. Y aunque la sociedad en Vitoria no estaba como para grandes alardes en materia de arte contemporáneo, pensamos que ¿por qué no hacerlo? Eso era un problema de decir, vamos a seguir adelante con esto. Y así, todos los miembros de la corporación, y Pascual Jover, que está conmigo aquí, también como director de Asuntos Febrales a la sazón, pues pensamos que sería una buena idea empezar a crear una colección de arte contemporáneo. Y por ahí empezamos a caminar. Al principio, modestamente, porque comprábamos una obra y al poco tiempo aparecía un artículo en un periódico y nos ponían poco más o menos que verdes por la obra que habíamos comprado, en fin, y como diría Churchill, aguantando el sapo de todos los días de lo que pasaba. ¿Y qué le vamos a hacer? Ahí estaba y así se hizo. Y seguimos caminando poco a poco, tuvimos, en fin, el apoyo lógico y natural de muchas galerías de arte que veían en el Museo de Vitoria una proyección de futuro, pues como realmente había muy pocas en España, porque yo creo que juntamente con el Museo de Cuenca fuimos un poco los pioneros en España de poder hacer un museo de arte contemporáneo, que parecía incluso como una barbaridad. Y el tiempo ha demostrado que de barbaridad nada, que de realidad mucha, y de avance cultural también muy abundante, y que además de enriquecimiento patrimonial también. O sea que todo hay que decirlo. Y así las cosas, pues empezamos por pensar que por qué no podíamos, en fin, alcanzar la adquisición de alguna obra de alguno de los pintores estos que estaban un poco en el culmen del arte, como podía ser. Todo iba dirigido a pintura española, por supuesto. Y pensamos, ¿por qué no en un Joan Miró, que era un señor ya muy mayor, pero que era un pintor que estaba ahí? Y ciertamente, pues hablando con su marchand, que era Maeg, pues empezamos a tratar la posibilidad de poder adquirir un Joan Miró. Joan Miró, que era un hombre encantador, las cosas como son, pues nada, nos miró quizás con sorpresa, pero estos que andan queriendo hacer un museo de arte contemporáneo, pero esto es una aventura impresionante, nada. Y a mí me dijo exactamente esto. Usted no se preocupe, cuando la gente se trataba de usted, ahora todo el mundo se trata de tú, usted no se preocupe que ustedes van a tener un cuadro mío que yo les voy a hacer con todos los componentes mironianos. Y hizo evidentemente el cuadro que hoy está en el Museo de Arte Contemporáneo Artiu de Vitoria. Y aún más, llegamos a otra cosa, y es que el mural de la Cinemateca que hizo para la Cinemateca de París, ese mural no llegó al puerto que tenía que llegar porque la Cinemateca se quedó sin fondos. Y en este orden, M. Maeg, que era el marchand de Miró, pues dijo que no se podía
dar esto, y se lo solicitamos a Miró a ver si nos lo podía, en fin, vender, porque al fin y al cabo, pues, en fin, habíamos adquirido el otro cuadro, pensábamos adquirírselo, y el hombre estuvo con la mejor disposición a hacerlo, aunque tenía una serie de compromisos con Palma de Mallorca para poder, que era donde vivía, porque su mujer era mallorquina, para poderlo situar en Palma de Mallorca. Pero, en fin, por las razones que fuera, el hecho cierto es que ese mural vino a Vitoria. Y así las cosas, después se adquirió una colección de la serie de grabados del Joan Pras, que esa es una buena serie de grabados de la colección de Miró, y con lo cual pienso que se completaba perfectamente, pues, o por lo menos que no estaba mal la parte que podía corresponder a la presencia de Miró. Juntamente con este tema de Maeg era el marchand, quizás de los artistas, o parte de los artistas más importantes que había entonces españoles. Eran, por ejemplo, Palazuelo, estaba Tapies, bueno, estaba también, ¿cómo se llama? Chillida, y efectivamente, yo me acuerdo de haber estado allá con ellos, en fin, bueno, total, que se adquirió a Palazuelo un par de obras muy importantes que están aquí, pero todo eso, o sea, se adquirió, y lo digo ahora porque he visto entrar en este momento al que fue diputado de Hacienda a la sazón. No se adquirió a humo de pajas, de decir, abro la caja y compro aquí lo que me da la gana y lo que quiero, de ninguna manera. Nosotros adquiríamos de acuerdo con los presupuestos que teníamos y nos ateníamos a ellos, porque si hubiéramos tenido esa abertura de caja, hubiéramos comprado muchísimas más cosas. Estábamos un poco subidos en el carro de querer hacer alguna cosa grande como se pensaba hacerla. Hasta tal punto se pensó en hacer alguna cosa grande que se hizo, pues, un viaje meteórico para saber qué es lo que no debíamos hacer en orden a la realización de un nuevo museo de arte contemporáneo. Y efectivamente se hizo un viaje en el que, bueno, Pascual nos dirá, porque si no voy a estar yo hablando solo aquí. Sí. No. Y o sea, que siga Pascual. Cayetano simplificó mucho las cosas, pero en aquel momento creo que la actuación que tuvo la Diputación, se hicieron unas compras muy importantes de pintores, de artistas que eran emblemáticos y que tenían que estar dentro de la colección. De otros no se pudo conseguir porque los precios se habían disparado en aquel momento, o porque no hubo ocasión, o que no eran tan disponibles como fue el caso de Miró o incluso el caso de los herederos de Picasso. Pero simultáneamente hay que pensar que la colección no solo tiene esas grandes obras, sino que el momento político, como ponía de relieve Javier, fue un momento político en el mundo vasco muy importante, donde habían empezado las organizaciones, y pongo organizaciones entre comillas, de los artistas vascos, Vizcaya, los grupos Gaur, Hemen, Orain, Danok en Navarra, todo lo demás. Se había producido un elemento importante de politización como consecuencia de las jornadas que se hacen en Navarra, yo creo que en el invierno del 2001-2002. Del 72. Del 71, en el 72. Y entonces había también una exigencia, por así decirlo, de los artistas vascos de tener una cierta presencia o una presencia importante dentro de esa colección. Y junto a todo el trabajo de comprar obras, que en aquel momento no sabía, ningún museo español había comprado una obra de Gordillo, ni había comprado una obra de Miró, ni había una obra comprada de Picasso en ningún museo público. Se produce compras de estos artistas y de muchos otros, y simultáneamente una entrada de artistas
de nuestro entorno más próximo, que son pues, desde los más vecinos, Mieg, Octil del Guea, porque hay piezas compradas del 76, 75, 77, después se han incorporado muchísimos otros, pero también aparecen piezas de Sistiaga, aparecen piezas importantísimas, se compra a Chillida, se le compra a Remigio Mendiburu, una pieza importante. Yo recuerdo todavía el día que estuvimos con Remigio en Fuenterrabía, y viendo las obras que tenía y que además andaba desesperado porque estaba avanzando, haciendo una pieza de alabastro, y él, trabajar con el alabastro no le gustaba porque sacaba mucho polvo. Entonces decía, parece mentira que Chillida trabaje con esto, y tal, no se explicaba. Entonces también se estuvo integrado en el entorno más próximo, que era el del País Vasco, en unos momentos en plena transición que aquello no era políticamente muy correcto, sino todo lo contrario. Después preguntaba Javier cuál era el ambiente de exposiciones. En Álava, en los años 70, las salas de exposiciones únicas que había eran las de la Caja de Ahorros Municipal, una pequeña de la Caja de Ahorros Provincial, que luego se potencia precisamente estando de diputado, de presidente de la Diputación, Cayetano Ezquerra, con exposiciones también anormales o atípicas. Yo recuerdo una de Negret, un escultor sudamericano estupendo, pero poco más, porque los pintores o los artistas de aquí se veían de mala manera para exponer, porque cualquier exposición se podía convertir en un suceso político digno de ser prohibido. O sea que en aquel entorno hay que encuadrar no solo lo grande, sino también lo mediano, lo pequeño y la presencia de que esto está, si no es en este catálogo, sí está en los fondos del museo. Claro, eso es lo que quería un poco que rememorarais ahora, ¿no? Que reprodujerais en la medida de lo posible aquel ambiente un poco de escasez o de conflicto, en fin, un poco el ambiente de la época. Pero también quería preguntaros, porque habéis pasado por encima de ello un poco como dándolo por sentado, que comprabais arte español. Pero bueno, supongo que hubo un momento en que os plantearíais distintas opciones. Lo debatiríais, bueno, pues arte vasco o arte español o arte europeo, internacional, desde las vanguardias del cubismo hasta la actualidad, desde la Segunda Guerra hasta la actualidad. O sea, ¿cuál fue ese debate, si es que supongo que existió entre vosotros, que os hizo finalmente decantaros por esto, que al final la colección es arte español desde mediados de siglo? Yo lo que creo, Javier, es que nosotros en aquel momento no podíamos abarcar todo. Nuestros fondos, como he dicho, eran fondos limitados. Lógicamente teníamos que atenernos a lo que realmente podía ser como más importante y más interesante, lo que estaba más al alcance de nuestra mano, como podía ser el arte español contemporáneo. Claro, ¿cómo íbamos a dejar pasar que no pudiéramos adquirir alguna obra de Palazuelo o, por ejemplo, de Gordillo? Todavía me acuerdo porque, por ejemplo, comprarle a Gordillo no era nada fácil. No era nada fácil por razones que no llegan al caso, y me acuerdo que estuvimos viéndole a Gordillo en un estudio que tenía cerca de Valladolid. Tenía un estudio cerca de Valladolid, que al lado del pueblo de Tordesillas, y allá estuvimos viendo pues, el cuadro este que está hoy en el Museo de Vitoria, ¿no? O sea que, en fin... O sea que era una cuestión de pragmatismo económico. Fuimos evidentemente pretendiendo abarcar lo que podíamos abarcar dentro del campo de lo que podíamos decir del arte español contemporáneo. Por ejemplo, dentro de lo que realmente representaba el hecho, vamos, yo me acuerdo cuántas veces no habíamos tratado la posibilidad de poder adquirir una pieza a Oteiza. Lo de la pieza de Oteiza, pues eso fue pues como un milagro. Porque claro, yo tenía una muy buena amistad con Oteiza. Bueno, pues pretender que Oteiza hiciera una pieza para... Pues era terrible, ¿no? No, porque tal, pues ya sabes cómo, no sé, tú le conociste a Oteiza, sí. Cómo era Oteiza, ¿no? Bueno, tremendo, bueno. Entonces, ya por fin, él lo que pretendía era que si Chillida tenía una pieza
puesta en una calle de Vitoria, pues porque él no iba a tener, era cuando todavía no se habían dado el abrazo aquel, ¿no? Entonces, sencillamente dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Pues vamos a hacer una cosa. Y incluso, pues, quizás con un atrevimiento, yo diría que de falacia, dijimos, nada, le dije yo a Oteiza, te vamos a poner la escultura en la plaza de la Diputación. ¿Lo deciste tú? Sí. Y, bueno, y entonces ya empezó a pensar de otra manera y así hizo la caja metafísica. Él, como estaba frente de Mateo Moraza, le llamaba Mirador Miranda, Mirador Mirando, le llamaba a la escultura aquella. En fin, o sea que el hombre... ¿Qué le pareció a Oteiza tu elección? Ah, magnífico, me pareció estupendo, el centro de Vitoria, estupendo, nada, una maravilla, nada, o sea que... Era más céntrico que la de Chillida. Era estupendo, era fenomenal, y además en el recinto propio de la Diputación, Mateo Moraza enfrente, pues, ¿para qué más? O sea que, lógicamente, en fin, así fue. O sea que nosotros pensamos en la posibilidad de poder decantarnos por lo que realmente tuviéramos más a mano dentro de nuestras posibilidades. Y como insisto en lo que decía Pascual, de que no abandonamos para nada la adquisición de las obras de los artistas de nuestro entorno. No, yo creo que estuvimos muy cerca de nuestros artistas en aquellos momentos también. Ya, porque la colección normalmente, la tradición oral, dice que es una colección de arte vasco y español. Sí, sí, sí. Enfatizando los dos términos, sí, por supuesto, lo cual sí. Fuera del País Vasco choca bastante. Sí. Y no había ninguna intención ideológica en eso. No, por supuesto que no. Hablar de cercanía y de cierta distancia. Aquí la única idea que presidió fue la del arte, y no había más. Dentro de nuestras posibilidades, a intentar conseguir lo mejor para este museo. O sea, hasta tal punto, antes hablábamos del viaje que se hizo para no hacer lo que realmente no debíamos hacer. Bueno, el hecho cierto es que sacamos una conclusión. En aquel viaje, pues, que también estuvo Pascual y vino también el arquitecto de la provincia con objeto de ver qué podíamos hacer. Y estuvimos viendo, pues, ya te digo que meteóricamente, una serie de museos de las dimensiones que realmente podían ser interesantes, pues, para Vitoria. Vimos, por ejemplo, el Museo de Sonja-Geni en Oslo, era un museo, pues, pequeño, coqueto, que estaba muy bien, no sé si tú lo conoces, pues estaba muy bien. Lo que tiene está limitado que es una colección de una persona, sí, que no evoluciona. Creo aquella patinadora americana que, vamos, Noruega, que dedicó una parte de su fortuna, pues, a crear ese museo. Después vimos el Museo de Luisiana en Dinamarca, estaba muy bien. Luego vimos el Saint Paul de Vence, que es de Maes, que era una auténtica preciosidad de museo. Estoy hablando de dimensión, de tamaño. También vimos el Chagall de Niza, que, por cierto, a propósito de anécdotas, allá, cuando estábamos viendo aquello con la directora del museo, pues de repente vino Chagall, vivía entonces Chagall, y ¿por qué ustedes? Hombre, no le vamos a molestar y tal. Bueno, no, pensamos, si quieres, no, bueno. Si hubiéramos querido comprar un Chagall entonces, yo creo que lo hubiéramos conseguido, esto es evidente. Pero, en fin, no estábamos por la labor de momento. ¿Estaba muy lejos el precio de Chagall del precio del Miró? Pues no te puedo decir, exactamente no lo sé. Lo que pasa es que no nos aventuramos, estábamos con miedo. Además, teníamos una especie como de limitación en cuanto, en fin, primero lo español, después ya veremos a ver lo que se puede hacer, que no se puede hacer nada, ¿no? De esa época, de todas maneras, sí se nota en la colección alguna duda, porque se compró alguna cosa, cuando empieza la colección, se compra en el extranjero. Por ejemplo, se compró un buffet, Sí. Un buffet se compró, en Luisiana había una exposición de Ipustegui, Sí. y hay un Ipustegui que luego expuso aquí
y se le compró, creo que a Juana Mordó. Juana, sí. A Juana Mordó. Entonces, es cuando se empezaba a diseñar la colección. Y puesto que como su origen era de vasco-francés, sí. Había una cierta proximidad. Entonces, ya ahí empezó la definición porque decía Cayetano el tema de dinero y el presupuesto, y ha entrado el que era diputado de Hacienda, Jerónimo Miñón, que en aquella época había que discutir, eso se encargaba el presidente de la Diputación de discutir los presupuestos y ver cuánto se podía conseguir y lograr para las adquisiciones del mundo del arte, pero lo que sí se tenía claro que en aquel momento, con los recursos limitados que tiene cualquier administración, se podía llegar hasta un cierto punto, pero si nos metíamos, recuerdo que en el viaje este relámpago, entre otras cosas, se estuvo con el director del Stelling Museum de Ámsterdam, Sí, de Wilde, y viendo y se contactó con algunos artistas, con algún artista holandés de la época. Entonces, los precios eran de otra dimensión completamente distinta a lo que se podía barajar en aquel momento en España. Sí, estábamos en otro mundo. Sí, pero sí lo considerasteis. O sea, Sí, es decir, como una alternativa. Un atisbo, sí. Pero al final dice, nos metemos en el arte europeo, comprar una buena colección del grupo Cobra, Sí, fíjate. pues se salía. O sea, el presupuesto que don Jerónimo Miñón concedía se agotaba en menos de 3 meses con aquello, y el resto del año, pues, caldo y quietud. También está el diputado de Hacienda actual aquí. Sí, pues eso. No des ideas. ¿Quiénes eran las personas, si podéis recordarlas por sus nombres, que estaban, digamos, en esta conversación o esta configuración, tanto dentro de la Diputación como fuera, si es que había alguna fuera de la Diputación con la que debatierais o, digamos, compartierais estas inquietudes? Bueno, sí, bueno, en aquella época había un director del Consejo de Cultura, que era Pedro San Cristóbal, y era un hombre que efectivamente estaba muy preparado y que tenía una gran afición, y que yo creo que fue un elemento muy importante en la configuración de la colección de arte que tenemos en el Museo de Vitoria. O sea que yo creo que este fue una persona muy, decisoria en muchísimas cosas para que las cosas pudieran resultar muy positivas. Luego, no lo sé. ¿Vosotros dos? ¿Vosotros dos también? Bueno, ¿Y alguien, sí, ¿alguien bueno, fuera de la Julio Diputación? Herrero. Julio Herrero, sí, evidentemente, pero quiero decirte que no sé, la única cosa, como os he dicho antes, algunas veces lo que nos teníamos que tragar cada sapo del demonio con lo que se compraba. Porque claro, yo me acuerdo cuando se compró el famoso cuadro de Tapies grande, ese cuadro que hay. Bueno, aquello fue algo de barbaridad, pero ¿dónde van a parar estos? Estos están borrachos y tal. Claro, pues, claro, ¿Os sí. encontrasteis alguna resistencia dentro de la institución? Digamos, socialmente, pues los periódicos dirían... No, yo lo que tienen que decir. creo que en la institución eran comprensivos, yo creo que veían la posibilidad de que esto iba a ir a buen puerto, que lógicamente las cosas podían marchar muy bien y que no se estaban haciendo bobadas, y que lógicamente si comprabas un Tapies, pues todo el mundo, o por lo menos ahí, sabían que Tapies era un valor entendido, que no era un cualquiera, y si comprabas un Miró, pues tanto de lo mismo. O sea que yo creo que no, efectivamente. Quizás la resistencia entonces fue más social a nivel de medios de comunicación. Bueno, sí, pero vamos, ahí está, no sé, nosotros Ya, yo creo lo que que hubo, llegamos claro. ahí está, es lo que hay, sin más, ¿no? Lo que hicimos fue, sencillamente, en aquel momento, era cuando realmente habíamos, ya al regresar de este viaje que hemos hecho el comentario, pues empezamos a ver qué se podía hacer. Teníamos un museo de bellas artes que era lo que llamábamos en Vitoria el antiguo Palacio de Augusti. Pues ahí estaba, pero claro, todo estaba demasiado muy prieto, no había posibilidad de desarrollar más. Luego esta diputación que me tocó estar al frente de ella, pues hizo en Ajurianea, hizo el Museo de Arte Vasco, que
fue el primer museo de arte vasco que hubo en todo el País Vasco. Fue enteramente dedicado con la colección de América dentro y era una auténtica maravilla el ver aquello. Y después, y todos los jardines que había rodeado, tanto del Museo de Bellas Artes de ahora, así como el de Ajuria Enea, estaban con esculturas de los mejores escultores vascos de la época, y algunos no vascos. Por ejemplo, había una escultura de Andreu Alfaro, que era el Adeo Visconti, que no sé, ¿dónde está esa escultura? Que no sé. Pues está guardada. Está guardada. Pues es una auténtica pena, permíteme que te lo diga, Sí, es muy es grande. una auténtica pena. Pero bueno, pero si es grande, pero es que yo creo que esa es, vamos, Andreu Alfaro es un escultor de categoría, sí. ¿no? Digo, Pues en las salas no nos cabe. no, en las salas no, pero podías En el haber, exterior. buscar un sitio en el exterior, no sé. Después Hay había, otras. había un Remi Mendiburu que era una maravilla también, una escultura de Remigio Mendiburu que estaba situada en Ajuria Enea. Sí. Había un Ricardo Ugarte también muy importante. Pues estoy haciendo memoria de lo Sí, que... sí, no, si este es como el tú me gran has pedido mérito de la haga colección, memoria, que hay yo muchas hago piezas que memoria, son muy ¿no? importantes, ¿no? Yo creo que... Entonces, se pensó que por qué no intentar de buscar un espacio donde poder ubicar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y la idea era Museo de Bellas Artes, para albergar la pintura, diríamos, clásica o antigua, parte del siglo XIX, por ejemplo, el Museo de Arte Vasco, que contenía todo lo que es el arte vasco, y llamamos costumbrista, y luego el arte contemporáneo en la parte trasera de Ajuria Enea, lo que hoy es la de Catericha. Y allá se adquirió, a la Caja Laboral, se adquirieron 8.000 metros cuadrados de terreno, y el Ayuntamiento de Vitoria cedió para ese fin 10.000 metros más, o sea que había 18.000 metros cuadrados de terreno para poder hacer el Museo de Arte Vasco. Yo me acuerdo como detalle que yo firmé con Ardanza, que después fue Lehendakari, la escritura, porque él era un acto ejecutivo de la Caja Laboral, y así teníamos ese terreno, e incluso se hizo un anteproyecto que Julio Herrero, juntamente con José Luis Catón, hicieron ese anteproyecto para el museo, que lógicamente iba a estar ubicado en esa zona. Ahora, lo que pasa es que aquí es como aquello que dije, que el hombre propone y Dios dispone. O sea que nada, aquello fue una propuesta, pero después se acabó todo, y nada más, esto es lo que hay. Claro, porque para el año 79 el cuerpo de la colección ya era lo bastante importante en calidad y en cantidad de piezas como para demandar un museo, ya para el año 79. Sí, ya teníamos, yo creo... Una colección mucho más importante de la que tienen algunos museos que se abren en España ahora, que abren sin nada, ¿no? Por supuesto, yo creo que era la posibilidad de poder hacer una cosa pues francamente muy bonita, porque además imagínate tú, en estos momentos yo estoy quizás soñando un poco, ¿no? Ver el museo de lo que es el actual de Bellas Artes, Ajuria Enea convertido, digamos, que era ya Museo de Arte Vasco, y luego el Museo de Arte Contemporáneo, todo unido con unos jardines y unas esculturas, pues imagínate tú, vamos, era como para... El barrio de los museos de Viena, decimos antes. Sí, o el de Ámsterdam, con el museo de Van Gogh y el Steigenmuseum, ¿no? O sea, bueno, y es evidente cuáles son los numerosos aciertos, ¿no?, que tuvisteis con la colección, pues los Palazuelos, los Tapies, los Miró, el Guerrero, el Cladé, pero ¿se os quedó clavada alguna espina? ¿Hubo durante aquellos años, se os escapó por el motivo que fuere algo, una pieza de la que ahora todavía recordáis con lástima? Bueno, que yo no, la verdad, ya saltando un poco de lo que realmente no era el arte español, yo me he quedado siempre con la espina de que tuve la oportunidad de conocer a Calder. Era íntimo amigo de Miró, y en la inauguración de la Fundación Miró, pues yo estuve con Calder y con Miró, pero ya no me atreví. Si me atrevo a pedirle que haga una escultura para el Museo de Vitoria, la hace.
pero... No, se perdió, en aquella época se perdió la ocasión de comprar la alacena de Antoñito López. Sí, también. Se perdió, que era de, ¿cómo se llama este? De un arquitecto de... Sí, aquel que tenía una colección un arquitecto que... El suegro de Pedro J. Ramírez. ¿Eh? El padre de Ágata Ruiz de la Parada. Sí. O sea que... Me acuerdo que a mí me dijo, que no llegamos ahora, me dijo, había un cuadro que había comprado, he comprado este Hartung, que me ha costado la separación de mi mujer. Sí. O sea que... No, pues, no. Bueno, si no es indiscreción, y aunque está el exdiputado de Hacienda por ahí, ¿podéis decir más o menos qué cantidades económicas manejabais? Ay, yo ya han pasado tantos años que no me acuerdo, pero ciertamente yo creo que fueron adquisiciones que fueron realmente muy moderadas en cuanto, por ejemplo, que pagar por un Picasso me parece que fueron del orden de los 10 o 12 millones de pesetas de aquella época, y que por un Miró pues fue algo parecido, pues hoy tú conoces los precios. Claro, yo de memoria y puedo fallar, en presupuesto ordinario yo creo que se invertía en torno a unos 30 millones de pesetas al año. Sí. Lo que hubo algún presupuesto o alguna consignación extraordinaria. Sí, para alguna circunstancia muy especial, sí. Sí, yo creo el mural de Miró, ese yo creo que hubo una consignación extraordinaria, el de Picasso, porque ya se había gastado en compras corrientes, se había ido el dinero, y yo creo que el de Picasso también hubo alguna consignación extraordinaria, sí. Pero el resto, en torno, me puede fallar la memoria, pero en torno a 30 millones de pesetas, no era más. Algo verdaderamente insólito en España en aquel momento. Sí. La situación económica de Álava en aquel momento era particularmente boyante por alguna circunstancia. Mucho mejor que la actual, dirá aquí el actual diputado. No, indudablemente era mejor porque, por unas razones económicas, se había producido, se quiere, el boom industrial de Vitoria, aunque ya se anunciaba un comienzo de temas de recesión económica, pero todavía a mediados de los 70 y la segunda parte de esa década, la situación era una buena situación económica. Se estaba acabando el anterior concierto económico, que tiene vigencia hasta el 76, y el cupo que se estaba pagando era todavía un cupo calculado con unos criterios de una provincia como era Álava, muy rural y muy poco industrial. Por tanto, había unas cantidades importantes de posibilidad de beneficio a la Diputación. Y el concierto que se negocia con el Estado todavía tiene como aspecto positivo, no digo para el Estado, sino para la Diputación, que siendo un concierto que subía muchísimo el cupo proporcionalmente, todavía desde el punto de vista de recaudación real era un buen concierto económico para las arcas provinciales, con lo que había unos remanentes muy importantes. Fue una época que no solo se aborda el tema del arte, sino se abordó el tema del aeropuerto, se hizo el desdoblamiento de la carretera hasta Altuve, Bienestar Social, FASBA, o sea, fueron unos años de bastante... no holgura, porque hemos citado varias veces al diputado de Hacienda, él sabe lo que tenía que sufrir para cruzar los números, pero indudablemente se estaba sometido a muchas menos tensiones económicas de las que ahora creo que sufre la Diputación Foral, o por lo menos vemos en los periódicos. Y se hizo también en esa época el geriátrico, y se hizo la UNED, y se hicieron tantas y tantas cosas, porque no solamente nos dedicamos a hacer lo de los cuadros. El geriátrico, en aquella época, que el geriátrico es el edificio del Agua. Una parte minoritaria, pero que para mí era como el descanso del guerrero, porque hubo muchas teclas que tocar en aquellos famosos años
de la transición en nuestra tierra. Se hizo Arcaute también, ¿no? Se hizo Arcaute, claro, Arcaute, menuda. Arcaute, y se iniciaron tantas y tantas cosas. Igual el público quiere preguntar alguna cosa, intervenir en la conversación. A mí me surge una curiosidad. Porcentualmente, ¿cuánto era lo que se dedicaba al arte con respecto a ahora, por ejemplo? De 30 millones de pesetas no nos dice nada. Eso dice, es el 1% del presupuesto de la Diputación. No, estaría en torno al 2 y pico, 3%, no más, del presupuesto ordinario. Porque en aquella época, junto al presupuesto ordinario, había un presupuesto, lo que ahora se están diciendo de créditos plurianuales, que eso funcionaba como un presupuesto aparte. Por ejemplo, ahí va el aeropuerto, fue un presupuesto aparte que se nutrió en una gran parte con deuda pública, que luego cuando se entra ya en el concierto económico de Euskadi, esa deuda la compensa el Estado en varios años. O sea que es muy difícil decir, o sea, si decimos sobre el presupuesto total de Diputación o sobre el gasto total anual de Diputación, a lo mejor estamos hablando de un 1%, 0,80%. Sobre el presupuesto, estoy hablando del concepto de adquisiciones, porque aparte de eso, los gastos corrientes de museos y todo lo demás estaban por otro lado. O sea que, pero para adquisiciones estaría en torno, del presupuesto ordinario, en torno a un 2, no creo que más. ¿Y ahora podríamos saber cuánto está? Sí. A ver, espera. Sí. Por alusiones. No, en este momento, desde luego, lo que es pura compra no llegará a un 0,5% del presupuesto propio de la Diputación, ¿no? Otra cosa ya es la política museística o la política del Departamento de Cultura, pero la política museística yo creo que en este momento es mucho más cara que lo que podía ser en aquel momento, pero lo que es pura adquisición de obras no llegará al 0,5%. Bueno, no fue solamente esta novedad la que vivió Álava, ¿no?, en aquellos momentos con relación al arte, porque recuerdo que fue a finales de los 70 también, o principios de los 80, que se creó una comisión de artistas para que de alguna manera... la AAA. Coordinaran las actividades del museo, de alguna manera tuvieran una responsabilidad sobre el museo, y aquello en aquel momento en España también fue rara avis, ¿no? Y quisiera saber si vivisteis aquel momento desde la cercanía y que... A mí me tocó vivir ya no desde la Diputación, sino desde la Caja de Ahorros, que siendo director. Aquí se creó la Asociación de Artistas Alaveses e incluso se editaban una revista que subvencionaba el Departamento de Cultura de la Diputación. Y yo creo que me atribuyo el dudoso honor de haber sido el causante de que aquella asociación se hundiese, porque una de las pretensiones que tenían, y que era bastante lógica, era una especie de autogestión de una sala de exposiciones. Y entonces la Caja Provincial les atendió y compró lo que luego la lonja que está en la Plaza de América, lo que luego fue la Sala América. Lo compró la Caja con idea de hacer una oficina en la parte delantera y en la parte de atrás dejársela a la Asociación de Artistas Alaveses para que la gestionaran como sala de exposiciones propia. Y digo que tengo el dudoso honor de haber sido el causante porque no se llegaron a poner de acuerdo en cómo gestionar aquella sala, con lo que nos encontramos con que se había hecho la compra, se tenía la sala y al final el diputado de Cultura de aquella época, que era Peli Martín, dijo, pues hombre, pues sería buena idea mantener la sala de cultura como una sala de exposiciones, y entonces la compró Diputación para convertirla en la Sala América, lo que fue la Sala América. O sea, que la Sala América, su origen es en el comienzo del asociacionismo entre los artistas. El problema de estas asociaciones, como de muchas otras en general,
que cuando no hay nada que repartir, todo el mundo se pone de acuerdo en pedir, pero cuando hay algo que repartir, organizarse, y hay unas obligaciones permanentes, y hay una responsabilidad desde el punto de vista también económico y personal y todo lo demás, se desorganizó en 4 días. Sí. A ver, quizás... Tú también estabas en la época. Claro, claro. Sí, sí. Dale al micro, dale al... No. Sí, que digo que yo también tengo el dudoso honor de haber sido fundador de esa AAA, pero de todas maneras se refería, creo que Javier se refería a otra comisión, no a la AAA, que fue posterior, sino que estuvo entre el 80 y el 83 dirigiendo el museo. Estaba formada por otros artistas, pues recuerdo Juan Mier, no sé, estaba Santos Inurrieta también, pues una serie de artistas, Ernesto Murillo, etcétera, que estuvieron como 3 años hasta que volvió otra vez el Consejo de Cultura, volvió a recuperar un poco todo el asunto. Luego viene lo de la AAA, es posterior y bueno, y también habría que hablar del asunto este de América, sí. Bueno, de todas a mí me parece que a finales de los 70, en la segunda mitad de los 70, en Álava se vivió un momento verdaderamente singular, en definitiva, ¿no? La creación de la colección, esto que los artistas tuvieron en relación con el museo, saliera como saliera, pero que una institución confiara en los artistas para gestionar un museo, más allá de que lo hicieran con acierto de la manera que fuere, pues de verdad fue algo verdaderamente vanguardista. En aquel momento estaba en el espíritu de la época y también el carácter autogestionario de los grupos y tal. La creación de la Plaza de los Fueros, así mismo parece en aquel momento, yo creo que retrata un instante brillante de la cultura en Álava. Quizás, visto ahora desde la distancia, pueden parecer, salvo la colección, que ha tenido una permanencia en el tiempo y que ha sido sostenida con presupuestos de la Diputación anualmente, año tras año. Quizás hubo algunos años a principios de los 80 en los que decayó el presupuesto, de aquellas cifras maravillosas a otras mucho más pequeñas, incluso hasta llegar a desaparecer, pero ahí hubo un pulso sostenido y una fe, una convicción en los responsables siguientes, y quizás las otras cosas quedan un poco como relámpagos en la noche, ¿no? Pero que retratan un momento feliz. Pero tú has citado, por ejemplo, la Plaza de los Fueros, Sí, y eso Cayetano la tuvo que padecer. Sí, pero ahí está. Bueno, ahí está, pero la tuvo que padecer porque hubo oposición generalizada. El origen de la Plaza de los Fueros... Que quizás habría que, si no fuera lo que es una plaza, es urbanista, igual tendría que estar aquí también. Bueno, es que en el fondo, en realidad, la Plaza de los Fueros hubo un hecho, de la noche a la mañana, había una plaza de abastos en Vitoria, en el centro de Vitoria, y de repente, al alcalde a la sazón, el alcalde que estuvo en su momento, pues no sé, o la corporación, no sé, se le ocurrió tirar aquella plaza. Era una plaza de abastos que a mí me recuerda un poco a la que hay en San Sebastián, ¿cómo se llama? La Brecha, ¿no? Bueno, y nada, y se tiró. Se armó un expolio del demonio. Entonces, nosotros en la Diputación dijimos, vamos a ver cómo podíamos ayudar al pueblo de Vitoria y a ver si aquí podíamos hacer algo. Entonces, yo estuve con Eduardo Chillida y con Peña Ganchegui a ver qué se les podía ocurrir. Y en ese momento del despertar de tantas cosas, como tú decías, pues ¿por qué no hacer una plaza aquí en el mismo centro de Vitoria que fuera la Plaza de los Fueros? Y efectivamente empezaron a trabajar en ello, se hicieron una serie de proyectos y nos pareció que aquello pues iba muy bien, estaba encajado perfectamente. Pero no te puedes imaginar, no sé si, claro, tú y muchos de los que estáis aquí no lo vivisteis. Bueno, yo os puedo decir que yo no tengo teléfono a mi nombre en casa, porque las llamadas que nosotros recibíamos diciendo todas las barbaridades que te quieras decir, eran pues todos los días y en cada momento. Y hasta que se sacaron unas pegatinas, Plaza de los Fueros sí, Plaza de los Fueros no,
Bueno, fue un fin. Yo me acuerdo que con Hombre, Eduardo... Eduardo renunció a hacerla Sí, yo le dije a Eduardo... ante la mira, campaña de prensa. Yo ya no, estoy ya sin ganas de hacer esto porque no hay quien aguante, todo estoy cinclado y tal. Pero al final se hizo, o sea, que ahí está. Bueno, volviendo a la colección, que es lo que Sí, nos reúne aquí, aunque ya decimos que... Esto ha sido una anécdota. No, pero esa plaza pertenece a aquel momento, pertenece al mismo momento en que se sí. toma la decisión de la colección, y yo creo que todo forma una unidad de la época y un espíritu que yo creo que, como decía, era un momento muy brillante de Vitoria y de Álava, ¿no? Pero volviendo a la colección, antes os he preguntado por la espina clavada, por ese Calder que no compraste, Sí. y te lo reprocharemos. Pudo ser. No, pero ahora os preguntaría por lo contrario. ¿Qué pieza comprasteis que os dejó más a gusto? Y decís, bueno, esto es verdaderamente lo mejor que estoy haciendo con este dinero, nada podría tener mejor fin. Yo, francamente, pienso que las piezas, el Picasso y el Miró, fueron dos piezas fenomenales, estupendas. El tiempo, además, ha demostrado cómo están estos artistas en la cotización actual, pero además la satisfacción de haber comprado, porque cuando se compró el Picasso, concretamente, se vio la obra y era un cuadro pues de comprar, de haber tenido dinero, haberlo comprado para uno, porque era una auténtica maravilla para el gusto de uno. Yo he sido aficionado al arte desde pequeñín, ¿no? Entonces, evidentemente, pues era algo pues, que te arrebata. Para mí el cuadro ese fue fantástico y exactamente lo mismo que la pieza de Miró, de Juan Miró, que fue fantástico también. Bueno, sí, igual os preguntaba tanto por los grandes nombres como por esa pieza que igual no es de primera división, no está en la Liga de Honor, pero sin embargo dijiste, bueno, es que esta pieza en la colección es que une un montón de cosas. Yo también, es de un momento posterior, porque es ya en los años 80, el haber logrado convencerle a Oteiza que vendiera al museo cuando él no estaba por la labor, porque estaba en aquella época enfrentado al gobierno vasco y al partido que en aquel momento estaba en el gobierno vasco y que estaba en la Diputación, para que él necesitaba 9 millones de pesetas. Y por 9 millones de pesetas él me llamó y me dijo, Pascual, tienes la posibilidad, si quieres, de comprar 5 piezas mías. Las eliges. Y convencerle de que era más lógico que lo comprara el museo, que no lo comprara pues, la caja provincial o un particular, porque él necesitaba 9 millones para cambiarse de apartamento en Zaragoza. Era todo el problema. Sí. Porque su mujer estaba perdiendo la vista y que necesitaba ascensor. Y recuerdo haber ido con Peli Martín en la época de que estaba discutiéndose la ley del aborto, la primera ley del aborto, por una anécdota que, como en aquella época el Partido Nacionalista Vasco tenía sus dudas sobre si decir sí o no, o que votaran en conciencia, Oteiza le decía a Peli, pero, ¿qué cosa se os ocurre? Si este aborto es voluntario, si me dejaran a mí el aborto obligatorio, porque mientras no se reforme la ley de enseñanza, ahora a los 14 años todos los chavales son unos abortos. Eso se lo decía a Martín, conociéndole a Peli. Sí. Estaba espantado. Y al final ya, o sea, como dijo Jorge a última hora, dice, bueno, pues en vez de 5 elegir 6. Y las piezas de la colección de Jorge salieron de aquello. Y más que por una pieza en sí, es por el conjunto de las piezas que le da más significado a cualquiera que se hubiera comprado, claro. Que siendo buenas todas, o sea, en el conjunto todavía son mucho mejores, es un grupo mejor. Tú decías antes, a ver, alguna anécdota. Yo ahora estoy recordando una. Me acuerdo que cuando se compró el cuadro, un cuadro grande de Barrola, que hay un cuadro enorme, pues nada, yo me compré el cuadro para la Diputación y me dice, es la primera persona que me compra un cuadro sin preguntarme de qué carné político tengo. Tú ya lo sabías. Tú ya lo sabías. Yo lo sabía. Igual. Pero por lo visto a él
le sorprendió muchísimo de que no le dijeran a ver qué partido era o lo que fuere, ¿no? Bueno, la colección, después de vosotros, sois los padres, los pioneros, pues ha seguido desarrollándose y han intervenido muchas personas, Sara González Pur, Dani, Perico San Cristóbal, tantos, ¿no? Bueno, y hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo habéis visto la evolución posterior que nos ha conducido hasta este lugar? Es decir, ¿que esperabais algo así, este curso? ¿Imaginabais otra deriva? Un museo de otra naturaleza, porque claro, es contemporáneo, pero puede ser contemporáneo de otra forma de ser, ¿no? La colección, tal como se ha venido materializando, ¿os ha ido convenciendo en las decisiones ulteriores? No quiero decir que las compartáis todas, pero yo no debía hablar porque también he tenido que compartir la responsabilidad de determinadas adquisiciones, pero yo creo que los años 80, 90 y los 2000, creo que la colección ha tenido, por ejemplo, una coherencia. O sea, podrá ser discutible una adquisición u otra, como podía ser discutible una adquisición u otra en los años 70, pero lo que sí es claro que es una política de adquisiciones coherente. En cada momento se ha ido comprando lo que parecía mejor y había más posibilidades. Hay adquisiciones estupendas. Yo, por poner ejemplos, las dos piezas de Jaume Plensa son dos piezas estupendas. La de Brossa, la instalación es estupenda. Compras que se han hecho, instalaciones y todo lo demás, que están fuera de lo que pudo ser el comienzo, porque en aquella época todavía el tema de instalaciones en España no había empezado. O sea, pero creo que es coherente con lo que es el arte contemporáneo. Y comprar arte contemporáneo tiene un riesgo muchísimo mayor que comprar arte de años pasados o de hace 30 o de hace 40 o 50 años, donde hay una perspectiva y hay un asentamiento de valores. Claro que sí. Pero en la colección entiendo que si hay que ponerle algo es la coherencia del conjunto de la colección. O sea, porque ponernos a criticar de esta compra o de esta otra es lo mismo que pudo pasar en los años 70, que todo el día, todos los días puede levantarse alguien, venir aquí al museo y decir, mira, pues esto es una auténtica porquería, esto no es conceptualmente lógico, esto no es, pero será, y ha habido ya con el museo creado, no solo la colección, que a veces puede ser más discutible cómo está instalado o lo que se ha instalado o qué se ha elegido, que las obras en sí, es la interrelación entre las obras o las piezas o las colocaciones, pero eso no quita para que el conjunto, lo que es la colección, sea una colección como mínimo coherentemente buena y muy por encima, hablando de bondad y comparando, que no es bueno y todo lo demás, de lo que hay en muchos museos que son auténticamente impresentables y están por ahí publicitándose. Sí, vosotros, bueno, ya última pregunta, o es igual alguien que quiere preguntar. La opinión de Cayetano en este aspecto... No, que me estoy totalmente de acuerdo con Pascual, sí, evidentemente, sí. El futuro también habría que hablar un poco del futuro. ¿Cuál sería su opinión, no? ¿Sobre el futuro? Si les parece que continúe un poco esta línea. Si hay dinero. Bueno, yo creo que el futuro tiene que estar, si se para una colección, evidentemente el museo lo va a lamentar. Hombre, no, estamos seguros de que la Diputación va a seguir dotando generosamente fondos para adquisiciones. Ya saben no lo que nos hay que cabe hacer, ninguna duda. porque el tema está... Porque además es que cada día hace falta... No, la colección ha cambiado también, ¿no? O sea, no solamente ha sido coherente, sino que, como tú decías, al principio se coleccionaba pintura, escultura y obra gráfica, pero luego aparecieron... Muy poco, obra gráfica, muy poca fotografía, pero bueno, que ahora has mencionado los Mirós, ¿no? Sí, bueno. y la colección de Joan Pras de obra gráfica es una colección fantástica. Sí, la hemos expuesto monográficamente dentro del museo en alguna ocasión. Pero Pero vamos, quedamos que estupenda. las tipologías artísticas eran esas, pintura, escultura, y esto no creo que considerasteis fotografía,
igual compraste alguna. No, en aquel momento yo creo que no se vídeo, compró. cine, En mi época, no entraba, ¿no? Pero sin embargo ahora ha ido entrando a lo largo de los 80s y los 90s, de tal manera que, aunque digamos las decisiones eran unas en el inicio, después se han ido mutando, ¿no? Han ido adaptándose. Es que hay una evolución. No se puede fosilizar el criterio de la colección. Entiendo yo que eso es también, el criterio de la colección es histórico. Nace en un momento histórico, pero la historia evoluciona y por lo tanto el criterio también tiene que ir cambiando. Bueno, pues, lo que pasa es que vosotros pusisteis mucho énfasis en comprar desde los años 50 en adelante, desde el Grupo El Paso, Dawalset, me parece que era un poco lo que vivencialmente, biográficamente a vosotros también más próximo, más cerca habíais vivido personalmente, mientras que, aunque no habíais desatendido los años anteriores a la Guerra Civil, porque habíais comprado un Bores, a un Viñes, había alguna cosa de esas, no había mucha presencia de aquellas vanguardias históricas en donde nosotros estamos haciendo un cierto énfasis ahora, tratando de crear una especie de preámbulo de las vanguardias que después expliquen por qué hay un renacer de las vanguardias después de la guerra, es decir, el surrealismo inicial de Tapies o de los Saures, no surge a principios de los 50, a finales de los 40 porque sí, sino que hay un porqué anterior. Y nosotros estamos tratando de cubrir esa pequeña laguna, pues no evidentemente con una gran pintura de Solana que ya nos gustaría para testimoniar el expresionismo, no con un Juan Gris que también quisiéramos, pero sí con piezas representativas de estos movimientos, del surrealismo, del cubismo, del expresionismo, que digan, bueno, esto empezó siendo así, bien, pero ahora ya una vez pasado este preámbulo vamos al centro de la colección, que es lo demás. Esta especie de preámbulo os parece bien. A mí me parece muy bien. Me parece que recuperar lo que efectivamente no se hizo, a mí me parece espléndido. Y dejar la colección lo más completa posible. Lo que pasa es que no lo hicisteis porque igual tampoco lo considerasteis que era un territorio histórico en el que debíais entrar, ¿no? Es decir, pues que igual no es una falta, ¿no? Es que yo creo que el abanico era demasiado grande como para ir abarcando todo. O sea que quizás dejimos una parte de él, no más. Y tampoco ya al final pues tuvimos una limitación también en el tiempo, una limitación en los recursos. O sea que hubo limitaciones por todos los sitios. Es que Gaetano, coleccionar es partir de una serie de limitaciones. Es decir, limito por aquí, limito por aquí, limito. Sí, acoto el territorio de lo coleccionable y me voy a hacer ahí, esto, voy a hacer esto. Claro. Pues hicimos eso nada más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, son las 9:30. Pues nada, únicamente decir que hemos hecho una edición de 2000 ejemplares, el catálogo a 49 € unidad y que está disponible. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias Gaetano, Pascual, Federico. Muchas gracias. Muy bien.